El acuario con reglas extrañas. No soy muy fan de los peces, pero tampoco eran de mis grandes horrores, solía ser bastante indiferentes a ellos. Por eso cuando recibí el mensaje repentino de un sitio que solicitaba mi ayuda para el mantenimiento nocturno de los tanques pequeños y la limpieza de los pasillos donde se encuentran los acuarios de enorme tamaño, la paga era enorme, por lo que apenas recibí aquellas noticias me apresuré a aceptarlo, ya que había estado buscando empleo desde hace mucho tiempo y esta era una de mis últimas opciones debido a que tenía que pagar la renta del apartamento. Una vez que logré ver la localización quedé incrédulo. Era un lugar muy alejado de cualquier ciudad, lo más cercano a decir es que el acuario estaba situado sobre el mar. Una vez que vi dónde estaba posicionado realmente no me lo podía creer. Pensé que era algún tipo de broma hecho por alguien con mucho tiempo libre, por ende decidí simplemente ignorarlo, no tenía muchas formas de llegar hasta allí de cualquier manera. No obstante, al día siguiente lo que parecía ser un auto de color negro intenso por todas partes apareció delante de mi hogar mencionando que me llevarían hasta allí. Todo esto parecía una mierda demasiado rara, aunque a pesar de todo la paga seguía convenciéndome, por ende decidí aceptarlo con algo de dificultad. Una vez que entré al coche, no había nadie más que el conductor, un hombre alto y robusto, debería medir al menos entre 1,92 metros, llevaba un traje elegante de color oscuro junto a una corbata. El conductor, sin girar a verme, preguntó en un tono profundo: ¿eres el de mantenimiento? Yo respondí afirmativamente ante el hombre, el cual solo dejó escapar un suspiro para entonces, sin decir mucho más, comenzar a manejar hacia nuestro destino. No logro recordar exactamente cuánto tiempo fue, pero había terminado dormido inexplicablemente. Una vez que logré despertar atribuí eso al cansancio mismo. Aunque esos pensamientos se vieron interrumpidos por la voz del hombre. Llegamos, fue lo que me dijo. Cuando miré por la ventana, logré ver que estábamos en lo que parecía ser una costa. Este mismo tenía una edificación que al parecer daba soporte hacia la tierra firme. Cuando miré con un poco de detenimiento, pude notar cómo este mismo acuario se terminaba por sumergir en el agua. Estaba ciertamente sorprendido por eso hasta que el hombre alto me llamó. Pude ver cómo estaba pidiendo que me acercara a una pequeña puerta que tenía aquella base de notable tamaño. Una vez que entramos logré ver el interior, parecía como el interior de un acuario normal, sin embargo era más inmenso. Contenía una apariencia algo futurista, sin embargo de igual forma minimalista, pues se reducía a lo estrictamente necesario. El hombre se giró a verme mientras comenzó a hablar. Me presentaré, soy Jeremy, soy el conductor encargado de traerte y llevarte. Encontrarás una nota en ese escritorio. Vendrá con instrucciones sobre lo que debes hacer y también un mapa del acuario. Tu turno durará desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m. Si necesitas cualquier cosa llámame con el número que hay en la nota. Terminé por asentir mientras aquel hombre se iba, aunque antes de salir por la puerta mencionó algo: y por favor, sigue las reglas. No entendí muy bien a lo que se refería, pensé por un momento que estaba mencionando reglas típicas que un trabajador de mantenimiento debería respetar. Una vez que se marchó, quedé solo en aquel lugar. Antes de ir a revisar las notas, pude notar las largas escaleras que iban hacia abajo. Había un par de luces que iluminaban el transcurso hacia abajo y de reojo podía ver pequeños acuarios a los costados que contenían peces pequeños. Una vez me acerqué al escritorio pude notar una pequeña pecera con lo que parecía un goldfish. Lo miré por un rato entretenido mientras por fin agarraba la nota dejada en el escritorio. Leer atentamente. Si estás leyendo esto probablemente seas un empleado de mantenimiento. Voy a explicarte todo lo que necesitas saber para poder realizar tu trabajo. Dejaremos una lista de tareas y reglas que debes respetar para mantenerte en el trabajo, también por tu propia seguridad. La primera tarea que debes completar es limpiar desde el área A1 hasta el área A4 entre las 9 y 10 p.m. Esa cosa no estará en las áreas A1 y A4 durante esas horas. Se cancelará la tarea si escucha el sonido de aleteo o se pasó de esa hora. Recibirá menos paga si no la cumple. La segunda tarea que debes completar es darle alimento a los peces pequeños del área A2 hasta el área A3 entre las 12 p.m. y 1 a.m.
La tercera tarea es dejar una cubeta con carne fresca que hemos dejado dentro del primer congelador a su derecha en el escritorio en el área A4 sobre las 2 am y 3 am. La cuarta y última tarea es limpiar la zona de entrada entre las 4 am y las 5 am. El repetido incumplimiento de tareas resultará en un despido. Dentro de todo las tareas eran sencillas y pocas, aunque quedé extrañado por la rareza de las tareas, expresando cosas extrañas, pero no iba a cuestionar mucho eso, quería el dinero después de todo. Las reglas son las siguientes. Por favor sígalas sin ningún tipo de objeción, están diseñadas para su protección. 1. No explorar las áreas A3 y A4 si escucha el sonido de aleteo y bajo ninguna circunstancia llevar carne hacia el área A4 hasta que no sea la hora indicada para la tercera tarea. 2. No habrá ninguna comida que repentinamente aparezca en su escritorio, la única comida dejada por nosotros es la del segundo congelador. Si el caso de que comida apareciera en su escritorio debe apresurarse a tirarla hacia el área A4 o A3, si no lo hace a tiempo escuchará un sonido fuerte proveniente debajo de las escaleras. Debe esconderse debajo del escritorio. 3. Si escucha voces de cualquier tipo proviniendo de cualquiera de las áreas, ignórelas, sin importar qué tan cerca empiecen a sonar o cuántos sonidos de pisadas escuche cerca de usted. 4. Si de repente alguien entra por la puerta del acuario entre las 10 a 12 pm, pregúntale cuál es su propósito y si te responde que quiere visitar desde el área 1 a 2, déjalo pasar. Si te pide visitar el área 3 a 4, niégaselo rotundamente. No importa cuánto insista ni qué tan violento se ponga, ellos no pueden lastimarte. 5. Si se apagan las luces, tire rápidamente un pedazo de carne fresca hacia las escaleras y escóndase debajo de su escritorio hasta que la luz vuelva. No salga por más provocaciones, gritos o cosas escuches, ellos no pueden hacerte nada debajo del escritorio. 6. Si el congelador de carne fresca se abre solo durante las 2 am, debes asegurarte de cerrarlo antes de que sea tarde. Si escuchas sonidos de pasos rápidos desde el área A4, escóndete debajo del escritorio hasta las 3 am. 7. Con excepción de que suceda el caso de la sexta regla o la primera regla, cumplir sin retrasos la tercera tarea. 8. No entre en lugares oscuros con excepción de la zona del escritorio. Ellos podrán tocarte si ese es el caso. 9. Si recibe una llamada de Jeremy diciendo que hagas cualquier tarea, ignórelo, él nunca te llamará o aparecerá en el acuario para decirte nada, solo aparecerá a la madrugada para recogerlo. 10. Solo hay 9 reglas. Desobedecer estas reglas resultará en su despido o peor. Las reglas eran una completa tontería, era casi como sacado de esas historias de Reddit que leí, era demasiado difícil tomármelo como algo en serio cuando estas mencionaban cosas como estas. Simplemente pensé que era una broma de mal gusto, pero se mencionaba el despido si desobedecía las reglas, por lo que no tuve otra opción más que respetar ese hecho. Al fin y al cabo vine hasta aquí por el dinero y haría cualquier cosa por él, incluso si es seguirle el juego a estos tipos. Estaba tan absorto en la lectura de las reglas y mis propios pensamientos que me olvidé del hecho de que encima de mi escritorio había una caja con comida. Parecía una caja de carne fresca cerrada herméticamente. No creía en esas reglas, pero si no hacía lo que me pedían tal vez me iban a despedir. Por lo que con un suspiro me levanté de mi lugar para intentar agarrar dicha caja y llevarla hasta la área A4. Sin embargo, cuando estuve a punto de agarrarla, el sonido de algo pesado podía escucharse debajo de las escaleras que llevaban a las distintas áreas del acuario. Fue entonces cuando escuché que algo rápidamente empezó a subir las escaleras. Casi automáticamente mi cuerpo saltó hacia abajo del escritorio, ya no importaba si era una broma o no. Mi cuerpo instintivamente podía saber el hecho de lo que sea que esté subiendo no era algo amigable, por lo que me escondí debajo del escritorio. Lo siguiente que escuché me erizó por completo los pelos del cuerpo, era como el sonido de un caimán, solo que era mucho más grave y profundo, era mucho más grotesco. Era algo que no podría compararlo con nada. Fue entonces que por el rabillo del ojo pude ver cómo lo que parecían enormes garras terminaban abriéndose sobre la caja, la cual terminaría destrozada por completo, dejando salir toda la carne fresca por el suelo,
Momentos después pude escuchar el sonido de unos poderosos dientes masticando trozos de carne. Para este punto ni siquiera estaba dispuesto a llorar o producir algún sonido. Mi cuerpo me estaba haciendo quedar en completo silencio sin importar nada más que el quedarme oculto de lo que sea que fuera la cosa del otro lado del escritorio. Tardó unos minutos hasta que el sonido de pisadas terminaría por irse y marcharse debajo de las escaleras. Solo hasta que logré escuchar cómo esos pasos desaparecían en la distancia fue que me levanté del escritorio. Solo para que mi mirada se encontrara con la mirada vacía de un sonriente hombre al otro lado del escritorio. Debido a la repentina sorpresa solo pude acertar a saltar hacia atrás mientras soltaba un pequeño grito. Aquel hombre con una grotesca sonrisa pero ojos que no transmitían emoción alguna me preguntó, ¿puedo pasar a alguna área? Recordando la regla número 4 con la voz algo temblorosa mientras el corazón latía como loco le pregunté, ¿cuál? Fue entonces que la sonrisa del hombre se amplió aún más. Dejando entonces su respuesta ante un completamente cagado yo. Quiero ir hacia el área A4, lo recordé, la regla especificaba que las áreas 1 y 2 estaban bien, pero las áreas A3 y A4 no debían por ningún tipo de circunstancia permitírseles ir. Para este punto no tenía ninguna duda de que estas reglas eran ciertas luego de ayudarme a sobrevivir a lo que parecía la versión prehistórica de un caimán. Por lo que me negué, al instante de hacerlo el hombre había cambiado su sonrisa a un rostro más enojado, preguntando si entonces podría ir hacia A3, se lo volví a negar. Fue entonces que el rostro del hombre se contorsionó de forma grotesca y casi inhumana en una expresión de pura rabia e enojo. En un tono de voz completamente inhumano procedió a decirme lo siguiente, déjame pasar, para ese momento estaba cuestionando si salir corriendo por la puerta. Pero la regla decía que mientras esté en este escritorio, ellos no podían lastimarme, por lo que con todo el valor que pude se lo volví a negar. Acto siguiente el hombre casi ya no parecía una persona ya que su rostro empezaba a deformarse. Pensaba que ahí terminaba todo para mí, no obstante para mi suerte, el hombre solo se dio la vuelta enfurecido y salió por la puerta, dando un portazo detrás de él. Me tiré en la silla del escritorio mientras soltaba un enorme suspiro, al ver la hora pude saber que eran las 10 p.m. Recordé que la primera tarea era darle una limpieza total a todas las áreas del acuario, sin embargo con esa cosa dando vueltas debajo mío no era un gran incentivo. Incluso si era mucho dinero el que estaba involucrado, pero había algo que terminó incentivándome, tenía curiosidad de lo que sea que hubiera allí abajo. Por lo que decidí verificar las reglas de nuevo, solo por si acaso, terminaría notando que la regla 11 mencionaba que para su mayor seguridad siempre llevara con el mismo carne fresca. Era algo dudoso pero sinceramente no quería no hacerle caso a las reglas y terminar como la comida en vez de la carne que llevaba encima. Además la regla que recordaba me indicaba que mientras fuera a limpiar en esas horas no habría nada de lo que preocuparse. Por lo que armándome de valor decido bajar con un pequeño equipamiento de limpieza, con suavidad y lentitud terminé bajando por las escaleras de aquel lugar. Preparado para salir corriendo si lo que parecía una especie de Yoshi mutado trataba de saltarme en la cara, pero para mi suerte no había absolutamente nada al final de las escaleras. Más allá de un camino largo que terminaba por generar una especie de túnel de vidrio que daba vista al mar, pues esta zona se encontraba sumergido en el mar. Por la noche la mayoría de cosas estaban oscuras, podía distinguir levemente la luna pero no era una luz lo suficientemente fuerte como para iluminar gran parte. No podía ver una mierda así que terminé usando mi celular para alumbrar los alrededores. Una vez que prendí la linterna de mi celular, escuché como algo hizo un pequeño sonido en mi espalda. Me giré rápidamente pero no había nada ni nadie allí, un poco paranoico decido hacer esto rápido antes de que esa cosa volviera a salir, según la tarea tenía que limpiar desde A1 hasta A4. Por lo que terminé haciendo eso, las dos primeras áreas no eran lugares muy importantes, eran pequeñas peceras o acuarios de tamaño mediano para contener diferentes especies marinas. A pesar de la horrible experiencia que estaba sufriendo en este mismo momento, esta escena del agua azul mientras algunos animales nadaban me daba cierta paz. Claro está que por eso no me detuve en limpiar, no iba a quedarme ahí con el peligro de esa cosa. Una vez que terminé las dos primeras zonas salí por el pasillo que llevaba hacia A2.
Al final del túnel de vidrio tenían exactamente 4 pasillos distintos que daban paso a las 4 áreas del acuario. La área A3 por suerte no tenía ninguna especie de monstruo ahí. Sin embargo tenían un gran acuario, era lo suficientemente grande como para que fuera capaz de albergar distintos tiburones, algo realmente curioso. No hubo inconvenientes por suerte al terminar de limpiar esas zonas, procedí tal y como las reglas me indicaban, no quería saber qué pasaría si no cumplía las tareas a tiempo o las reglas. Con todo el valor que pude reunir, terminé por meterme en el área A4, esperando posiblemente el nido de un monstruo indescriptible, pero todo el lugar parecía bastante normal, es más. Los acuarios que estaban puestos aquí eran más pequeños que los de la 3, eso fue lo que pensé hasta que miré hacia abajo. Debajo de mis pies pude notar una especie de puerta trampilla de metal y un enorme vacío oscuro. Eso no era un acuario, eso era una entrada hacia el mar. Sentí un peso en mi pecho tal que parecía que mis sentidos me indicaban que me largara de ahí lo más rápido que podía. Procedí a limpiarlo todo de una vez por todas. Pero fue entonces que terminé escuchando ese sonido que quedó grabado en mi cabeza desde la primera vez que lo escuché. Esa cosa se estaba acercando hacia mí y de forma rápida. Pero no lograba entenderlo. ¿Por qué esa cosa está aquí? Se suponía que no aparece durante estas horas. Mientras me estaba largando de ahí como una perra, miré las reglas de nuevo. Fue cuando vi que en la primera regla se especificaba que por ningún motivo debía llevar carne fresca hacia la zona A4 sin que sea la hora acordada para la tercera tarea. Conflictuado debido a la regla 11, decidí echarle un vistazo a esta regla para entender por qué nada encajaba. Fue entonces cuando noté que la regla 11 no estaba por ningún lado, por más que buscara. Leyendo la regla 10 me di cuenta que decía, solo hay 9 reglas. Mierda, había sido engañado por esas cosas. No tuve más remedio que largarme corriendo hacia las escaleras de nuevo, rezando porque esa cosa no fuera capaz de romper la trampilla de metal de forma sencilla. Nunca fui muy atlético, pero estoy seguro que en ese momento exacto habría corrido igual que el maldito Usain Bolt. Cuando llegué a las escaleras en el fondo escuché como el sonido de algo de metal volando. Sabía que esa cosa se había hecho paso aquí, cuando puse mi primer paso en el escalón. La luz se había cortado. Oh mierda, corrí escaleras arriba lo más rápido que mis piernas me permitían. Recordando lo que decía la regla 5, rápidamente tiré la carne fresca en el inicio de las escaleras mientras me giraba para correr y de un salto meterme a mi escritorio. Pude escuchar los pasos de esa cosa a toda velocidad buscándome. Yo solo me quedé callado mientras esperaba que por algún milagro saliera de ahí sin ser la cena de lo que fuera esa cosa. Fue ahí que escuché una voz en el otro lado del escritorio. Esta comenzó a hablar mencionándome: no te preocupes, puedes salir, nada malo va a pasarte, ya puedes irte. No contesté. La regla 5 especificaba directamente que los ignorara completamente sin importar qué dijeran, y sinceramente tampoco quería hacerlo. La voz volvió a intentarlo un par de veces más hasta que entonces se notaba molestia en su voz, provocando que el tono suave y dulce de la voz cambiara por un tono más grueso y iracundo. Más vale que salgas de ahí, pedazo de mierda. Te daremos de comer si no sales ya mismo. Estaba jodidamente cagado, pero solo continué debajo del escritorio conteniendo mis ganas de llorar mientras esas voces continuaban lanzando amenazas e insultos. Podía escuchar de igual forma como aquella cosa estaba merodeando por el alrededor. Por lo que solo pude mantenerme en silencio lo que más pude mientras esperaba. Probablemente por el cansancio y por el estrés terminé por dormirme mientras esperaba a que la luz volviera debajo del escritorio. Me desperté luego de un rato y la luz había vuelto. Rápidamente me moví mirando a mis alrededores, para ver que no había pasado nada. Por suerte había logrado sobrevivir. Miré la hora en mi celular, eran las 3 AM. Recordé que tenía que cumplir la tercera tarea. Sinceramente no quería volver a bajar, pero tampoco quería descubrir qué pasaba si no cumplía la tarea. Por lo que con todo el valor que me quedaba bajé allí de nuevo mientras cargaba conmigo la cubeta con carne fresca. Caminé por el mismo lugar, no obstante no había ni rastro de ninguna monstruosidad marina ni de jodidos demonios. Una vez que bajé hasta el área A4 pude notar que todo estaba como lo dejé antes, incluso la trampilla de metal estaba en su lugar como si nada hubiera pasado.
Dejé la cubeta y me largué tan rápido como pude. Al llegar al escritorio me tiré hacia la silla mientras estaba muerto, volví a mirar la hora para notar que eran las 4 a.m. Por lo que me levanté y empecé a limpiar todo el lugar de entrada como era solicitado. Una vez terminé se habían cumplido las horas en el trabajo notando cómo eran las 5 a.m. Fue entonces que escuché el sonido de un auto estacionando afuera. Agarré mis cosas y salí tan rápido como pude por la puerta. Jamás pensé que sería tan feliz al escuchar un simple sonido de un auto. Fuera del lugar estaba Jeremy en el auto, pues había venido a recogerme. Sin esperarme subí y esperé hasta que Jeremy nos llevara de nuevo. No hablé mucho con él durante el viaje. Quería preguntarle bastante cosas de hecho, pero no pude ni replicarle nada, ya que me dormí completamente al entrar al auto. Cuando desperté, ya estaba en el sofá de mi casa, con una nota que mencionaba lo siguiente: felicidades, has cumplido tu primera noche con éxito, aquí tienes la paga de esta noche. Al lado de la nota pude notar el dinero.